Evangelio de hoy sábado 12 de octubre del 2024. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 11, versículo 27 al 28. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío levantando la voz, le dijo: Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él dijo: Mejor, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje del Evangelio según San Lucas es breve pero profundo. En este relato, una mujer del pueblo eleva su voz para elogiar a María, la madre de Jesús, por haberlo llevado en su vientre y amamantado. Sin embargo, Jesús responde con una afirmación que parece inesperada. Él dice: dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Con esta respuesta, Jesús nos invita a reflexionar sobre el verdadero significado de la bienaventuranza y la importancia de vivir en obediencia a la voluntad de Dios. Vamos a desglosar esta poderosa enseñanza para encontrar sus implicaciones en nuestra vida diaria. La admiración a María, un elogio maternal. La primera parte del pasaje nos muestra a una mujer del pueblo expresando admiración por la maternidad de María. Ella, como muchas personas, reconocía la grandeza de haber dado a luz al Salvador. En la cultura judía, la maternidad era altamente valorada. Y esta mujer ve en María el ejemplo supremo de lo que significa ser madre. Al exaltar a María, la mujer está destacando el vínculo físico entre madre e hijo. Sin embargo, la respuesta de Jesús abre una perspectiva más amplia sobre lo que realmente constituye la verdadera bienaventuranza. No es solo la conexión física con Jesús lo que trae bendición, cronómetro igual a 1300, sino la relación espiritual basada en la obediencia a la palabra de Dios. La respuesta de Jesús, un nuevo enfoque de la bienaventuranza. Jesús no niega la importancia de su relación con María, sino que amplía la comprensión de la verdadera felicidad. Él no solo exalta el hecho de ser madre, sino que pone el énfasis en algo más grande: la escucha y el cumplimiento de la palabra de Dios. Esta afirmación de Jesús no devalúa a María, porque ella misma es el mayor ejemplo de quien escuchó y obedeció la palabra de Dios. En este sentido, María no solo fue bendecida por su maternidad, sino también por su fe y su sumisión a la voluntad de Dios. Nos enseña que la verdadera bienaventuranza se encuentra en la fidelidad a Dios. Escuchar y cumplir la palabra de Dios. La clave en este pasaje está en las palabras escuchar y cumplir. Jesús no se conforme con que solo escuchemos su palabra, sino que también la pongamos en práctica. Esto implica que el verdadero discípulo de Cristo no es simplemente aquel que conoce las enseñanzas de Dios, sino aquel que las vive en su vida diaria. Cumplir la palabra de Dios requiere acción, compromiso y fidelidad. No basta con escuchar y admirar las enseñanzas de Jesús. Debemos aplicarlas en cada aspecto de nuestra vida. ¿Estamos realmente viviendo de acuerdo a lo que escuchamos? ¿Nuestra vida refleja la palabra de Dios? La obediencia, camino a la felicidad verdadera. Jesús nos revela que la verdadera felicidad no se encuentra en los placeres del mundo ni en los logros materiales, sino en la obediencia a la voluntad de Dios. A menudo buscamos la felicidad en cosas pasajeras, pero Jesús nos recuerda que el único camino hacia la bienaventuranza es a través de la escucha y el cumplimiento de la palabra de Dios. Esto nos desafía a reconsiderar nuestras prioridades. A veces nos sentimos tentados a buscar la felicidad en el éxito,
en la riqueza o en el reconocimiento social. Pero Jesús nos enseña que estas cosas no nos traerán una alegría duradera. La verdadera dicha proviene de estar alineados con la voluntad de nuestro Creador. El ejemplo de María, una vida de escucha y obediencia. Aunque Jesús no menciona a su madre directamente en su respuesta, es evidente que María es el ejemplo supremo de quien escuchó y cumplió la palabra de Dios. Desde el momento de la anunciación, cuando dijo, «He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra». María mostró una actitud de obediencia total a la voluntad de Dios. Su vida entera fue una respuesta continua a la llamada de Dios. Para nosotros, María es un modelo a seguir. Ella no solo fue madre de Jesús en el sentido, sino también en un sentido espiritual profundo. Porque su vida fue un sí constante a Dios. El desafío de cumplir la palabra en nuestra vida diaria. Cumplir la palabra de Dios no siempre es fácil. Implica sacrificio, renuncia y, a veces, ir en contra de lo que el mundo nos dice que es importante. A menudo, vivimos en una sociedad que valora el éxito inmediato, la satisfacción personal y la acumulación de bienes materiales. Cumplir la palabra de Dios significa ir en contra de esas corrientes y seguir un camino de humildad, servicio y amor a los demás. Cronómetro igual a 1300, ¿estamos dispuestos a hacer esos sacrificios? ¿Estamos dispuestos a poner la palabra de Dios por encima de nuestros propios deseos y ambiciones? La escucha atenta, primer paso en la vida de fe. Jesús enfatiza la importancia de escuchar. En un mundo lleno de ruido, distracciones y voces que compiten por nuestra atención, escuchar la palabra de Dios se convierte en un desafío constante. Sin embargo, es el primer paso para vivir una vida centrada en Cristo. La verdadera escucha implica atención y apertura a lo que Dios quiere decirnos. No se trata solo de oír las palabras, sino de dejarlas penetrar en nuestro corazón y transformarnos desde adentro. ¿Estamos dispuestos a hacer el esfuerzo de escuchar a Dios en medio de todas las distracciones de nuestra vida? La palabra de Dios como guía de vida. La palabra de Dios no es solo un conjunto de enseñanzas morales o mandamientos. Es una guía para nuestra vida, una luz que nos ilumina en el camino. Cumplirla significa permitir que nos guíe en cada decisión que tomamos. En momentos de duda, tentación o dificultad, la palabra de Dios es nuestra fuente de fortaleza y sabiduría. Pero para que esto sea una realidad, debemos estar familiarizados con ella. ¿Estamos dedicando tiempo a leer y meditar sobre la Escritura? ¿Permitimos que la palabra de Dios moldee nuestras decisiones y acciones diarias? La bienaventuranza de la obediencia. Jesús nos revela que la verdadera bienaventuranza no está en los elogios humanos ni en los logros externos, sino en la obediencia a la voluntad de Dios. Ser bienaventurado no significa vivir una vida sin dificultades, sino una vida que encuentra su propósito y sentido en cumplir el deseo de Dios. Jesús nos invita a buscar esa felicidad profunda, que solo se encuentra en la plena comunión con el Padre. Cumplir la palabra de Dios no es una carga, sino un privilegio que nos conduce a una vida plena y llena de sentido. Esta reflexión sobre Lucas nos invita a reorientar nuestra vida hacia una obediencia activa y amorosa a la voluntad de Dios. Así, encontraremos la verdadera felicidad que Jesús promete a quienes escuchan y cumplen su palabra. Cronómetro igual a 1300. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes.
Te saluda tu hermano Joel deseándote un día lleno de bendiciones.